Vamos a orar para ya empezar. Señor Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de escuchar tu palabra, de poder hablar tu santa palabra, Señor. Permítenos que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, Señor, y nos permita esa sabiduría para poder transmitir tu corazón, Señor, a todas las almas, a todas esas personas que nos están escuchando en este momento, Padre. Bendice el corazón de ellos, Señor, bendice el alma de ellos. Gracias por estas personas, gracias por cada uno de ellos, Padre Santo. Encamínalos, Señor, en tu camino y permíteles tu gracia para que en el corazón de ellos, Señor, esté viva la fe, viva la confianza, Señor, solamente de escuchar y creer a tu santa palabra, Señor. Te lo agradecemos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, gracias. Este tiempo es maravilloso para mí, ¿no? Es maravilloso porque realmente solamente cuando Dios nos permite y nos da su gracia para poder compartir la palabra, para poder compartir su santo evangelio, pues es una gracia de Dios muy grande ser utilizados, ser usados por Dios, ¿no? Para su obra, ¿no? Realmente la base de la iglesia, la base de la vida espiritual es predicar el evangelio. Poder compartir, ¿no? Y poder enseñar a otros lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón, lo que Dios nos ha dado también a nosotros, que es la salvación y el perdón de nuestros pecados, ¿no? Entonces esta noche vamos a compartir en el libro de San Juan, el capítulo 5, desde el versículo 22, vamos a compartir. Vamos a leer, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Vamos a leer hasta el versículo 26. Leemos. He podido ver el trabajo de Dios en mi vida. Esta semana, por la gracia de Dios, he podido ver, ¿no? Realmente yo tengo 7 hijos, como ya les he contado a ustedes, ¿no? Son los mejores hijos del mundo. Dios me ha dado los mejores hijos del mundo, ¿sí? Estos 7 hijos tienen carácter diferente, ¿no? No es fácil. Unos son más nobles, otros son de temperamento más fuertes, otros son así, ¿no? Pero el hijo menor, mi hijo, el hijo varón, el menor de los hombres, es un joven que me ha dado mucha dificultad para mi corazón, ¿no? Dios ha permitido para mi corazón, porque realmente si nosotros no tenemos la dificultad, si nosotros no tenemos la situación, ¿cómo podemos mirar a Dios? ¿Cómo podemos tener nuestro corazón humillado a Dios, no? El siervo el domingo pasado nos compartía y nos decía: las cebras nunca se doblegan, nunca se humillan, ¿no? Pero los leones, para ellos poder cazarlas, ellos se tienen que humillar, se tienen que agachar muy bien, ¿no? Para poder cazar a estas cebras, ¿no? Así nuestro corazón, dice que nuestro corazón siempre debe ser humillado, teniendo la necesidad de Dios, teniendo la necesidad de buscar a Dios en todo momento, ¿no? Entonces realmente mucho antes, yo no entendía las dificultades, ¿no? Uno no quiere pasar dificultades, uno no quiere pasar situaciones. Pero cuando uno pasa situaciones y uno ve el trabajo de Dios en nuestra vida, uno puede darse cuenta que las situaciones son muy buenas para nuestro corazón, para nuestro espíritu, ¿no? Un día yo escuchaba la historia de una prédica de un siervo, y él nos enseñaba la historia de Lot, ¿no? Él nos enseñaba y nos decía que Lot
iba a ser un justo que iba a quedar muy avergonzado delante de Dios, porque él no caminó por la fe, ¿no? Entonces, realmente yo podía, el siervo nos explicaba, ¿no? Y yo podía entender. Yo le pedía a Dios y le decía, Señor, tenga misericordia de mi espíritu y no me permitas quedarme avergonzada delante de usted, ¿no? En el reino de los cielos, porque la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará, ¿no? Y toda boca confesará delante del Señor aquel día, ¿no? Entonces realmente a mí me daba mucho temor eso, ¿no? Quedar avergonzada delante, y aún todavía, ¿no? Pero aprendiendo a través del tiempo, a través de la iglesia, Dios como me ha enseñado y me ha dejado ver que las situaciones son muy buenas para mi vida espiritual, ¿no? Entonces, esta semana yo había tenido desde principios de año una dificultad con mi hijo muy dura, muy dolorosa. Él se fue de la casa, él tiene hasta ahora 18 años. Y él se fue de la casa porque tuvo un inconveniente con mi hijo el mayor. Ellos se dieron muy duro, ¿sí? Y para mí eso fue un gran dolor, ¿no? Pero realmente yo, hermanos, yo ocasioné eso, ¿no? Porque yo fui a hablar a la habitación con mi hijo y realmente yo provoqué la ira de mi hijo, ¿sí? De mi hijo. Y mi hijo mayor, al ver que mi hijo menor me empujó, ¿no? Entonces él se enfureció muchísimo y enfrentó a su hermano menor, ¿no? Realmente yo sentía mucha culpabilidad. ¿Por qué? Porque yo pensaba, yo provoqué a ir a mi hijo, yo provoqué esa situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tuve la fe, no tuve la confianza en Dios, en que Dios es el que hace las cosas. Pero por no tener esa confianza, yo provoqué esta situación, ¿no? Esta riña entre ellos, ¿no? Entonces realmente mi hijo se fue de la casa, duró durante todos estos meses y me contaban unas situaciones muy difíciles. Él no quería hablar conmigo, no quería, en su corazón tenía mucho odio hacia su hermano mayor y también conmigo, ¿no? Su corazón estaba totalmente cerrado, ¿no? En mi corazón. Pero cuando él iba y buscaba a su hermana mayor, porque habla con su hermana mayor, entonces de ver que él iba y buscaba a su hermana, pero ni siquiera me buscaba a mí. Un día llegó a la casa por algunas cosas que se le habían quedado y ni siquiera me volteó a mirar, entró como si nada. Eso para mí era un gran dolor, hermano, ¿sí? Porque cuando Dios me dio estos hijos, tuve mucha oportunidad en mi pasado de regalarlos, ¿no? Cuando yo pasaba estas situaciones de hambre, de dificultad, de situación, hermanos, muchas personas me decían, entréguelos a un sitio de bienestar familiar, a un reformatorio, entréguelos, ¿sí? Usted no puede con todos ellos, pero eso para mí era una gran ofensa, esas personas, como me hablaban de esa forma, ¿no? Porque en mi corazón, hermanos, nunca tuve la idea de regalar a mis hijos, nunca tuve la idea de entregarlos a algún lugar, ¿no? Siempre quise tener a mis hijos a mi lado, conmigo, ¿no? Por eso trabajaba muy duro, trabajaba día, noche, para poderles dar un techo, darles una vivienda, ¿no? Hoy en día yo puedo ver, hermanos, Dios permitió, ¿no? Me permitió estos 7 hijos. ¿Por qué Dios me dio estos 7 hijos, no? Realmente yo le digo a mis hijos, no fui yo no fui yo no fui la que hice todo eso, porque si en mi corazón hubiera tenido el pecado, fácilmente yo los hubiera entregado, los hubiera regalado, ¿no? Porque muchas mujeres al verse solas, con una situación difícil, esas personas, hay lugares donde estas personas recogen a estos bebés, recogen a estos niños, ¿no? Los llevan para otros países, los regalan, los adoptan, ¿no? Pero realmente en mi corazón, hermanos, yo le cuento, tuve como la experiencia de
4 familias más o menos me pedían que les regalara a mis hijos, ¿no? Porque cuando estaban pequeños ellos eran muy bonitos, ¿no? Todavía son muy hermosos, en mi corazón todavía son muy hermosos. Entonces, en mi corazón nunca tuve ese corazón de regalar a mis hijos ni entregarlos a otra persona. En mi corazón siempre tuve esa meta, ¿sí? De darles estudio, de luchar por ellos. Yo era feliz, hermanos, cuando yo recibía un sueldo y me quedaba un poquito de dinero. Yo aprendí de un siervo de Dios que en aquel tiempo él ministraba en nuestro país y él nos decía, aunque sea un dulce, saquen a sus hijos al parque, ¿sí? Llévenlos a comer un refresco, no tienen mucho dinero, pero sáquenlos, llévenlos para que ellos salgan, ¿sí? Y en mi corazón se quedó tanto eso que cuando a mí algo me quedaba de dinero, un poquito de dinero, yo apartaba y los arreglaba todos. En el pueblo a mí me decían Blancanieves y los 7 enanos, ese era mi apodo allá, ¿no? Entonces yo cuando salía con ellos, así fuera un refresco, yo los llevaba a un parque, ¿sí? Los llevaba a una quebrada, me llevaba ollas, llevaba con mi hermana ollas para poderles dar un día de paseo a ellos. Yo era muy feliz, hermanos, ¿sí? En una Navidad cuando no había nada, hermanos, nunca me preocupé por comprar cosas para mí, eso a mí no me interesaba, pero yo era feliz cuando yo podía comprarles un regalito a ellos, cuando podía comprarles, así fuera una blusita a cada uno, yo era la persona más feliz. Yo era más feliz, hermanos, cuando uno se graduaba, yo a todos me los llevaba para el grado, ¿sí? A todos. Y nos sacábamos fotos todos en el grado, a todos los alistaba, hermanos. Así se graduaban de jardín, de primaria, de secundaria, yo era feliz llevándolos. Entonces ese era mi corazón para con mis hijos, ¿no? Pero yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque no era mi corazón, porque yo nací de nuevo el 20 de marzo del 2003. Mis hijos estaban muy pequeñitos todavía. Conocí la iglesia y escuché este evangelio en el año 2000, pero realmente el evangelio entró en mi corazón el 20 de marzo del 2003. Ese día pude recibir el perdón de mis pecados y nacer de nuevo espiritualmente, ¿no? Desde ese día Jesucristo nunca se ha apartado de mí, ¿sí? Aunque he caído muchas veces en la fe, hermanos, nunca el Señor se ha apartado de mi corazón, de mí, ¿no? Siempre ha estado ahí ayudándome. Entonces, hoy en día yo le digo a mis hijos, ¿no? No fui yo, Jesucristo fue Jesucristo es el que los ha amado a ustedes. Nuestro Señor Jesucristo es el que siempre ha visto por ustedes, no he sido yo, ¿sí? Entonces, realmente teniendo esta dificultad, vuelvo al tema, con mi hijo menor, cuando él estaba bebecito, hermanos, él se salía, él caminó muy rápido, ¿sí? Y cuando yo tenía como 9 meses de embarazo, perdón, como 8 meses de embarazo, yo le pregunté a Dios, Padre Santo, ¿qué nombre le pongo a este bebé? Por favor, deme sabiduría, ¿qué nombre le pongo a mi hijo? ¿Sí? Y un día yo estaba sentada en un lugar y yo estaba meditando en mi corazón, ¿qué nombre le pongo a mi hijo, no? Cuando yo me levanté, en mi corazón hubo una voz que me dijo, Samuel. Así que yo le puse Samuel a mi hijo. Entonces, el papá de él, cuando lo fuimos a registrar, él quería que yo le pusiera el nombre de él, ¿no? Pero realmente su nombre no me gustaba porque el nombre del papá de él es Fernando, ¿no? Entonces un día yo escuché al siervo que a él no le gustaba el nombre Fernando porque el nombre Fernando era muy carnal, ¿no? Pensaba mucho en el mundo. Entonces eso me incomodó en mi corazón. Así que yo no quería colocarle ese nombre, así que empecé a orarle a Dios y a preguntarle al Señor, Dios, ¿qué nombre le puse? Así que en mi corazón, Samuel, ¿sí? Pero cuando fuimos a registrar el bebé, el papá decía, no, es que se va a llamar es Fernando. Y yo no le voy a poner otro nombre, es Fernando. Entonces yo dije, bueno, yo descansé en Dios porque yo sabía que Dios ya me había dicho que Samuel. Así que cuando fuimos a pasar a la registraduría, había una cola grande. Y en el momento que nos tocó nuestro turno, nos dijo la secretaria, nos dijo, rápido, rápido, firmen aquí, ¿qué nombre, qué nombre, qué nombre? Entonces él me volteó a mirar a mí y me dijo, ¿qué nombre? Yo le dije Samuel. Entonces dijo, Samuel. Así dijo él, Samuel.
Yo pude entender, Dios escogió el nombre de mi hijo, Samuel, gran siervo de Dios, gran precioso siervo de Dios, ¿no? Pero realmente está como en mi corazón, ¿no? Pero desde muy pequeñito Satanás ha querido, ¿no? Dañar la vida de mi hijo, ¿no? Pero realmente, hermanos, cuando pasó esta situación este año, yo tenía mucho dolor en mi corazón, mucha carga por mi hijo, ¿no? Claro, uno tiene carga por todos los hijos, pero uno, ¿por quién más tiene más carga, no? Por el que más le da dificultades a uno, ¿no? Entonces, orándole, sí, orándole a Dios, me dolía mucho la actitud de mi hijo porque él no estaba en muy buenos pasos, sí, y yo sufría en mi corazón, pero un día escuchando una prédica de un siervo, ¿no? Que él nos decía, ¿ustedes qué pueden hacer? ¿Nosotros podemos hacer algo? ¿Los hijos son de nosotros? La vida es de nosotros, nosotros no tenemos absolutamente nada en este mundo, así que todo hay que entregarlo a la mano de Dios. Cuando yo escuché esta prédica, yo debo entregar, ¿no? Aunque profundamente en mi corazón me dolía esta situación, yo debo entregar la vida de mi hijo, ¿no? En la mano de Dios. Y yo le decía, Padre, estos hijos no son mis hijos, son tus hijos. Yo no los amo como usted los ama, Padre, verdaderamente ellos son hijos tuyos, son tus siervos preciosos, Señor. Así que empecé a orar y a orar, y un día llegó mi hijo y ya su corazón, ¿no? Yo empecé a verlo de una forma diferente, ¿no? Y yo le decía, Padre, trae a mi hijo con un corazón vacío. Señor, primeramente empecé a orarle a Dios, Señor, llévalo a la porqueriza, lleva a mi hijo a la porqueriza, Señor, que él pueda tener un arrepentimiento verdadero en su corazón, que él llegue con un corazón vacío, arrepentido verdaderamente, Señor, ¿sí? Y Dios le permitió, no sé qué situación le permitiría a él, pero fue algo muy duro en su vida, sí, le permitió. Cuando él un día ya regresó con un corazón vacío y me dijo, hola madre. Y yo le dije, hola hijo, ¿cómo está? ¿Ya comió? Siga, coma, ¿no? Y entonces, hermanos, empezó el trabajo de Dios. Pude ver el trabajo de Dios, pude ver el trabajo de mi Padre Santo, ¿verdad? Para mí eso fue una gran alegría, hermanos, gran gozo, ¿no? Ahora mi hijo ya regresó a la casa, ¿sí? Ahora mi hijo está otra vez en la casa, ¿sí? Y para mí eso es un gran gozo. Yo le dije, hijo, mañana vamos. Cuando yo antes lo mandaba le decía, hijo, haga algo. Antes de esta situación yo le decía, hijo, haga algo, pero él no me escuchaba, no le interesaba, renegaba, ¿no? Pero después de esta situación anoche le dije, hijo, cuélgueme la ropa, sí, hágame esto. Y me sorprendió tanto que terminó de comer y se levantó y fue y colgó la ropa normal, ¿sí? Entonces yo tenía tanto agradecimiento en mi corazón, hermanos, de verdad. O sea, es un testimonio vivo, ¿no? Que Dios me permita ver el trabajo de Dios en mi vida, ¿no? Porque después de nosotros, como nos enseña la iglesia, después de nosotros ser salvos, todos nuestros problemas pasaron a Jesús, ¿no? Todas las situaciones que nosotros pasemos ya pasaron a nuestro Señor Jesucristo, ya no pertenecen a nosotros, ¿no? Entonces yo realmente, hermanos, tengo mucho agradecimiento, ¿no? Yo pienso que Dios me permitió estos 7 hermosos hijos porque tengo los mejores hijos del mundo. Mis hijos son unos hijos extraordinarios, son unos hijos preciosos, son unos hijos prósperos, ¿no? Como el siervo nos enseñaba, porque José era varón próspero, aunque José estaba en una situación tan difícil, era llevado esclavo, ¿sí? Estaba pasando una situación, pasó tanta dificultad con la esposa de Potifar, lo metieron a la cárcel, ¿no? Pero en toda esta dificultad y situación, Dios le dijo a José, varón próspero. Pero ¿por qué aunque José no tenía situación? El siervo nos enseñaba, no porque ser próspero no es tener carro, casa, cosas materiales, ¿no? Sino ser próspero es porque Dios está con nosotros, ¿no? Entonces,
José, Dios le llamaba a José varón próspero. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José, ¿no? Entonces realmente, ¿por qué mis hijos son prósperos? Porque yo soy una mujer próspera, porque Dios está conmigo. ¿Y por qué Dios está conmigo? Porque el Padre Santo ve la sangre preciosa de su Santo Hijo Jesucristo en mí, en el corazón de mis hijos la ve, ¿sí? Y es por esa sangre preciosa que el Padre Santo ve en nuestros corazones que Dios trabaja para nosotros, ¿no? Entonces, realmente, hermanos, yo tengo mucho agradecimiento en mi corazón, ¿no? Ahora yo miro para el cielo y de ver a mi hijo ahí acostado en su cama, me siento tan feliz, ¿no? Porque como la iglesia nos ha enseñado, ¿no? Realmente el más interesado en vernos felices a todos nosotros es nuestro Padre Santo, ¿sí? Dios no quiere ver a sus hijos tristes, Dios no quiere ver a sus hijos sufriendo, ¿no? Pero nosotros muchas veces menospreciamos el corazón de Dios, muchas veces nos enfocamos en la situación, en la circunstancia, más que voltear a ver a nuestro Padre y poderle decir, Señor, déjame descansar en ti, Señor Jesucristo, permíteme ver tu trabajo, Padre Santo, en mi vida, ¿sí? Entonces realmente, hermanos, yo estoy muy agradecida con Dios, ¿no? Demasiado agradecida con mi Padre Santo por haberme dado esa gracia y esa oportunidad de estar en sus planes, ¿verdad? Porque es una gracia muy grande que Dios un día nos haya escogido y nos haya permitido poder creer este evangelio, ¿no? De la salvación, creer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí esta noche leímos, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo su juicio dio al Hijo, ¿no? Entonces el Padre Santo también, hoy hablaba con una hermana y ella me decía, ¿no? Usted debe hacer esto, pero eso me incomodó en mi corazón y yo le dije, hermana, cuando un justo le habla a una persona, pero el corazón se siente cargado, es porque no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios no le da carga a uno en el corazón, ¿no? Entonces realmente me incomodaba hablar con esta hermana, sentí mucha carga en mi corazón, ¿no? Entonces realmente yo le decía, realmente nosotros no podemos hacer el bien, porque como lo dice en el libro de Romanos capítulo 7, ¿no? El apóstol Pablo que dijo, ¿cierto? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, eso hago, ¿sí? Entonces siempre yo quiero hacer el bien, ¿sí? Nosotros ya debemos entender una cosa, que nosotros estamos muertos, que nosotros no podemos ni hacer el bien ni hacer el mal, ¿no? Solamente podemos descansar en Dios, solamente podemos llevarle todas nuestras cargas a nuestro Señor Jesucristo y decirle, Padre, yo no puedo hacer el bien, ¿sí? Aquí dice la palabra, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, ¿no? Entonces el Padre Santo no nos juzga a ninguno de nosotros, hermanos. Él no nos juzga, ¿no? Porque Él todo el juicio se lo entregó ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo. Por eso es que nosotros podemos ser limpios, por eso es que nosotros podemos ser justos, por eso es que nosotros podemos ser santificados y justificados, porque ya el Padre como nos mira a nosotros limpios, justos, ¿sí? Por ver la sangre preciosa de su Santo Hijo Jesucristo en nosotros, porque Él entregó todo el juicio. ¿Quién padeció? ¿Quién sufrió? ¿Quién recibió menosprecio? ¿Quién recibió los azotes? ¿Quién recibió ese dolor, ¿no? Que día estábamos de cada último domingo, cada primer domingo de cada mes, en la iglesia se celebra la Santa Cena, ¿no? Sombra de la sangre y de el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nosotros celebramos, los cristianos celebramos el domingo. ¿Por qué? Porque es el domingo de resurrección, ¿no? No solamente en Semana Santa es un domingo que se celebra, ¿no? Sino todos los domingos nosotros debemos celebrar, por eso nos congregamos el domingo, todos los justos, todos los cristianos debemos congregarnos, es un domingo, porque el domingo es el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó, es un símbolo para nosotros, ¿no? Es un agradecimiento. Entonces en la Santa Cena, hermanos, nunca me había llegado esto a mi corazón, pero cuando cerré mis ojos pude visualizar, ¿no? La cruz de nuestro Señor Jesucristo y pude como sentir eso en mi corazón, hermanos,
¿Cómo sería el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cortado totalmente, sí, totalmente rasgado por todos lados, sintiendo ese dolor ahí colgado, sí? ¿Cómo sería ese dolor tan grande, su cuerpo colgado? El dolor en sus manos, el dolor en sus pies, hermanos, ¿sí? Todavía él fue herido desde la coronilla hasta la punta de los pies, ¿sí? ¿Cómo sería ese dolor tan fuerte, tan terrible, ¿no? Entonces yo podía visualizar eso en mi corazón, la cruz, el dolor de nuestro Padre, el dolor de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo hizo por amor a nosotros, ¿sí? Sabiendo que nosotros no somos merecedores de tan grande amor, de tan grande sacrificio, ¿no? Porque aquí dice la palabra, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. El versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó esta palabra. 2 veces lo está diciendo. De cierto, es algo cierto, es algo seguro que Dios nos está declarando, ¿no? De cierto os digo. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros morimos espiritualmente en el huerto del Edén, ¿no? Por causa del pecado, ¿sí? Por causa del pecado fuimos separados de nuestro Dios, ¿no? El Espíritu Santo de Dios murió en nuestro corazón, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él vino y nos rescató, Él vino y nos liberó, nos hizo libres de todos nuestros pecados, dejándonos blancos, limpios delante del Padre, ¿sí? Y en ese momento que Dios nos dio la gracia de creer a su palabra, de creer en su testimonio, nos otorgó, nos regaló ese precioso regalo que fue su Santo Espíritu nuevamente en nuestro corazón. Por eso ya estamos vivos delante de Dios, por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo que habita en el corazón de todos los que hemos creído que somos limpios, justos, santificados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Padre cuando nos mira, ¿cómo nos mira? Vivos ya delante de Él, ¿no? Él ya nos mira, Él ya mira, ya no mira a Graciela, ya no mira a Pedro, ya no mira a Juan, ya no mira a María, ya no mira a Sandra. ¿A quién mira? A su Santo Hijo Jesucristo en nosotros. Por eso el Padre, desde que nosotros nacemos de nuevo y recibimos el perdón de nuestros pecados, el Padre nunca se aparta de nosotros, ¿verdad? Él siempre está con nosotros. Claro, cometemos errores, falta, pero Él siempre está ahí para darnos la mano, para levantarnos, ¿sí? Para animarnos, para ayudarnos en todas nuestras debilidades. Y si cometemos falta y si nuestro corazón está enaltecido y soberbio, pues Dios nos da un poquitico de juguete, ¿sí? Para que nuestro corazón baje nuevamente y podamos mirar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces aquí dice, el versículo 25 dice, de cierto os digo. Doblemente dice, de cierto os digo. Viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Sí? Entonces, ¿quién está muerto? La persona que cree todavía que tiene el pecado en su corazón, la persona que no ha tenido un arrepentimiento primeramente verdadero de creer que 100% nació pecador. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo ya somos limpios de todos nuestros pecados, ¿sí? Entonces, cuando yo nací en este mundo ya nací muerta espiritualmente, pero gracias a Dios por este precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio, por su amor tan grande, ¿sí? Y por la misericordia de Dios que Él ha tenido para con nuestra alma, nos dio esa gracia de entender que por su sangre preciosa somos limpios, lavados y santificados de todos nuestros pecados. Pasamos de muerte a vida, ¿sí? Pasamos de pecadores a justos.
Entonces, ¿cómo nos ve el Padre, hermanos? Nos ve justos, nos ve santos, nos ve limpio delante de Dios, hermanos, ¿sí? No así cometamos los errores que cometamos, ¿sí? Abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Realmente el Padre Santo mandó a su Santo Hijo Jesucristo, ¿sí? Porque para que Él pudiera pasar, ¿no? Pudiera, no sé cómo decirlo, experimentar o vivir, ¿sí? Cómo vivimos nosotros. Él sabe, él es el único que nos puede entender mejor que nadie, hermanos, porque Él pasó todo lo que nosotros vivimos en este mundo, ¿sí? Enfermedad, hambre, frío, situaciones, ¿sí? Él pudo ver, ¿sí? Muchos sufrían porque moría un familiar o por la enfermedad. Él pasó toda esa situación, dolor, ¿sí? Todo eso, el único que nos conoce muy bien es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una situación, una debilidad, una situación, Dios quiere que andemos, que vayamos y andemos como los leones, agachaditos, ¿sí? Buscando a nuestro Padre, ¿sí? Humillando nuestro corazón para buscar a nuestro Padre Santo, ¿no? Voy a leer una última palabra aquí en el libro de los Salmos, el capítulo 128, Salmos 128, el versículo 1 y 2 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aquí dice, ¿no? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, ¿sí? Tener temor de Dios es saber que Dios es la verdad, que la santa palabra de Dios es la verdad, ¿sí? Y que todo lo que sale de mí es totalmente una mentira. Así que Dios quiere que yo tema a Dios, que lo que Dios me dice es la verdad, ¿sí? Y que como Dios me dice, así Él cumplirá, ¿sí? Y aquí dice, el versículo 2 dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Sí? Entonces es una promesa de Dios para nosotros, hermanos, ¿sí? Quien la recibe, quien la cree, el que es la persona que lo puede aprovechar, ¿sí? Entonces, amados, yo les agradezco mucho, ¿sí? Gracias por escucharme, gracias por acompañarme en este momento. Dios bendiga la vida de ustedes, Dios guarde sus corazones y les permita la gracia de que cada día que escuchen la palabra de Dios, una palabra de Dios entre al corazón de ustedes, hermanos, ¿sí? Porque la palabra de Dios es la vida para nosotros. Vamos a orar ya para terminar. Padre Dios, te agradezco mucho, Señor, por este tiempo precioso que tú nos regalas, Padre. Gracias, Señor, permítenos creer a tu palabra siempre. Permítenos tener temor, Señor, de tu palabra, Señor, y entender en nuestro corazón cada día, Señor, que tu palabra es la verdad, Padre Santo. Bendice a todos los santos del mundo, Señor. Aquellos que no han nacido de nuevo, que no han recibido el perdón de sus pecados, permíteles tu gracia, Señor, para que puedan realmente recibir, Señor, tu amor, puedan recibir esa gracia tan grande de que entiendan de que ya son salvos, justos, santos delante de ti y delante de los hombres, Padre Santo. Te agradecemos por este momento, Señor, bendice nuestras almas y nuestros corazones primeramente, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, oramos a ti, agradeciéndote por todo, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.